columna vertebral de nuestra existencia. Hay una frase emblemática de San Benito, que suele ser muy citada por nuestro Papa emérito Benedicto XVI, que recoge perfectamente lo que el Evangelio de hoy quiere decirnos. Y la frase es: no anteponer nunca nada a Jesucristo. Ese es el ideal del cristiano, no anteponer nunca nada a Jesucristo. Sería como el broche de oro del Evangelio de hoy, pero vayamos por partes. Porque en primer lugar, la primera lectura del libro de la sabiduría comienza también a poner a nuestra consideración la primera dificultad que tenemos para poder conseguir ese ideal. Y la primera dificultad es nuestro desconocimiento. El hombre no conoce los pensamientos de Dios. Dice el profeta, ¿no? Mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. O sea que necesitamos de la sabiduría de Dios para poder conocer la voluntad de Dios. Entonces es importante, ante ese desconocimiento, ser humildes. Ser humildes. Solo sé que no sé nada. El plan de Dios me supera, ¿no? Y entonces, como Dios no está a nuestro alcance, sus designios son inescrutables, tengo que estar abierto a su revelación. Sí, Dios se ha revelado, Dios ha tenido misericordia, ha descubierto su misterio al hombre, se ha dado a conocer, y yo tengo que ser humilde para acogerlo agradecidamente y recibirlo. La primera dificultad, pues, es el desconocimiento. Pero hay una segunda dificultad que está más referida en el Evangelio y que quizás sea más próxima a nuestra vida, que es que, aunque Dios se ha revelado y nosotros más o menos conocemos esa revelación de Dios por el Evangelio, pues quizás tenemos el riesgo de utilizar o recurrir a esa revelación de Dios para que me bendiga, o me confirme, me reafirme en mis planteamientos de partida. Es recurrir a la revelación de Dios para seguir con lo mío, con mi plan, con mi forma de ver las cosas, ¿no? Fácilmente confundimos la voluntad de Dios con nuestro deseo personal. A mí Dios me pide esto, a mí Dios no me pide esto, dando por sentado que la voluntad de Dios tiene que coincidir con la nuestra, ¿no? Y el mejor antídoto frente a esta tendencia manipuladora de Dios, pues es la radicalidad evangélica que hoy se refleja en el Evangelio. Cuando en el Evangelio de hoy se dice: a Dios hay que amarle más que a la propia vida. Por amor a Dios tenemos que estar dispuestos a abrazar la cruz y a seguirle. Incluso tenemos que estar dispuestos, dice el Evangelio de hoy, a renunciar a todas las posesiones, si fuese necesario, ¿no?, por servir a Dios. Porque es que si Dios lo es todo, si Dios es infinito, ¿acaso no es lógico que todo lo demás ocupe un lugar secundario? Lo contrario a este planteamiento sería como pretender que Dios bendiga nuestra voluntad, o dar un toque religioso a nuestro planteamiento sin Dios. Recuerdo que un director espiritual en el seminario hablaba, ¿no?, sobre esta cuestión, diciendo que un problema, un mal espiritual muy grande, ¿no?, de nuestro tiempo es el de pretender introducir la conjunción copulativa y en nuestra búsqueda, en nuestra relación con Dios. Me explico, ¿eh? Como aquel que dice: yo quiero seguir a Dios, quiero servir a Dios, quiero seguir a Jesucristo y tener a esa chica, a esa joven por novia. Yo quiero servir a Dios, quiero seguir a Jesucristo y tener ese dinero. Yo quiero servir a Dios, seguir a Jesucristo y tener esas diversiones o esos amigos. Y el problema no es que esas cosas, esa novia o ese dinero o ese coche, esos amigos, ¿no?, o esas diversiones, sean malas, no. Pero el problema es que esa conjunción copulativa, yo quiero seguir a Dios y otra cosa, dejan al descubierto que hay dos proyectos paralelos en nuestra vida. Es decir, yo tengo mis planes y luego, además de mis planes, pues pretendo también seguir a Dios, ¿no? No he entendido que para que el seguimiento a Jesucristo sea verdadero, las opciones que tomo en mi vida, todas, tienen que tener
a Dios como su fuente. Tienen que estar todas inspiradas en Dios. Es decir, no es que yo siga a Cristo y quiera estar con esa chica o siga a Cristo y quiera tener ese dinero, sino que tengo que discernir si en ese poner a Dios en el centro de mi vida, si forma parte de la voluntad de Dios, pues que yo tenga una vocación matrimonial con esa chica o que sea parte de la voluntad de Dios que yo disponga de ese dinero, ¿no? La cuestión es muy diferente, ¿no? Pues por poner un ejemplo, no es lo mismo que alguien diga, escoge una novia al margen de, de los criterios de discernimiento evangélico, escoge una novia y luego acude a la iglesia pidiendo la bendición. Es como decir, yo elijo a la novia y Dios que me la bendiga, ¿no? Sin embargo, quien quiera seguir a Jesucristo y ponerle en el centro de su vida, comenzará por discernir cuál es la vocación que Dios ha pensado para él. Mi vocación es el matrimonio. Y también discernirá qué persona es la que Dios pone en su camino para seguir a Dios, para seguir a Jesucristo. Y en ese caso Dios será el que ha inspirado al hombre descubrir su vocación. No es que yo busque una chica, una novia, o un dinero, o un plan, o lo que sea, y luego pido a Dios que la bendiga. No, sino que yo en Dios discierno cuál es la vocación de mi vida, qué es conforme a su voluntad, ¿no? Como podemos ver, son dos planteamientos de vida, no, dos planteamientos de vida espiritual muy distintos, ¿no? Y esa conjunción copulativa y yo pretendo servir a Dios y también hacer mis planes, tenemos que más bien erradicarla de nuestra vida espiritual. Esa conjunción copulativa y, en el fondo, no ha entendido que yo no añado planes paralelos, ¿no?, a lo que es la voluntad de Dios, sino que en la voluntad de Dios descubro también mis propios planes. Que Dios nos conceda, como decía San Benito, ¿no?, no anteponer nunca nada a Jesucristo.